Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es ilícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guarde con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Sí? Imaginemos un poco cómo fue la situación. Una injusticia, ¿no? Porque ellos levantaron causas falsas, ¿sí? Trataron de armar una buena causa para tratar de acusarlos, ¿no? A Pablo y Silas. Y quiero que piensen en este momento en qué situación los llevaron. Ellos estaban cumpliendo con lo que Dios les había mandado, pero en esta situación los llevaron no solamente a un calabozo, a una cárcel, sino que me llamó mucho la atención
esto me trajo a memoria, a veces pasamos diferentes situaciones en la vida y a veces yo hablaba mucho con mi mamá y le decía, a veces no quiero pedir ni oración cuando estoy enfermo, porque el enemigo trabaja con la salud, ¿no? Trata de que uno se desanime. Pero me venía la palabra de Pablo que en su aguijón, aún en la situación de salud que él vivía, él igual servía a Dios, igual así Dios lo utilizaba. Entonces, a pesar de la situación que nosotros podemos vivir en la vida, el Señor aún así se manifiesta. Porque no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas que Dios pone en nuestras vidas. Y quiero que leas en Hechos 1:8, y hay una palabra, sí, que nos dejó a cada uno de nosotros. Quiero que en esta tarde levantes tu mano y digas, es para mí. Es para mí. Es para mí. Y dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Es decir, que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, cuando nosotras nos declaramos hijas de Dios, recibimos poder de Dios. Y a veces nos olvidamos que ese poder y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y en eso me vino a la mente en un momento muy crítico de salud que estaba viviendo. Digo, Señor, no podía cantar, no me sentía bien, no tenía fuerzas. Pero tenía que cumplir una misión en ese mismo día. Entonces el Señor en toda esa semana me decía, mi poder está con vos. Mi poder, el poder y el poder. Yo decía, Señor, ¿en qué momento se va a manifestar ese poder? Porque lo necesito ahora. Y cuántas veces nos desesperamos que el poder de Dios se manifieste en la situación personal que nosotros vivimos. Pero dice que Dios llega al tiempo y fuera de tiempo. Y Él sabe y tiene tiempo propicio para cada cosa. Entonces en ese momento yo le pedí, Señor, necesito que tu poder se manifieste, porque en unas horas tengo que ir a un campamento de jóvenes. Estaba totalmente debilitada. Y le pedí, Señor, tu poder, tu poder. Y me venía esa palabra y empecé a cantar en mi cama y me vino esa palabra que dice, sin embargo, tú eres santo, que habitas. Perdón. El Salmo 149:5 dice, regocíjense en gloria los santos, canten con gozos sobre sus camas. Regocíjense quiere decir que te alegres, que te pongas contenta, que confíes en Dios, aún en tu cama. Pero no dice que en tu cama tenés que dormir solamente y reposar, sino que también lo alabes a Dios. Y en ese momento fue cuando empecé a tararear una canción que hay que cantarla con mucha fuerza. Decía, Señor, y no tengo fuerzas. No tengo fuerzas. Necesitaba ese milagro que el Señor ha vivido. Y en esta tarde, ¿cuántos nos sentimos sin fuerzas? O como tirando la toalla en medio del ring, ¿vieron? Cuando hay un momento de pelea y querés tirar todo y decir, no, ya está cayendo. Pero en ese momento empezó a suceder en mi campo, abrazando mi almohada porque no me podía inclinar. Cuando empezó a decirme, maestro, necesito un milagro.
nuestro no hay otro que pueda hacer aquello que solo tu nombre tiene poder. Necesito tanto de un milagro. Y ahí descansa. No saben qué feo que la mujer. Llorar y llorar y llorar y amargamente. Y ahí empecé a sentir un poder sobrenatural. La alabanza me llevó a ese terreno espiritual sobrenatural para confiar en él. Ahí en mi cama me levanté despacio y le dije a mi esposo, tengo que ir. No, tengo que ir. Él me dio una palabra, tengo que ir. Ese mismo instante que yo me levanté, fui, había algo fuerte, me dijo, José, ¿sabes qué? Siento algo fuerte, hay algo fuerte que no sé si ese era el estado de salud, porque en ese momento no lo podía discernir, pero sabía que era fuerte y sabía que venía de parte de Dios, entonces deseché toda enfermedad. Y ahí es como que comencé, cuando bajé del auto y pisé la tierra de ese lugar, empecé a caminar con una seguridad diferente. Después el Señor hizo todo lo que tenía que hacer. Primeramente empezó conmigo. Sentí la sanidad de Dios y sentí el respaldo y las fuerzas y el poder de Dios sobre mi vida. Entonces cuando nosotros recibimos ese poder, cuando nosotros empezamos a alabar a Dios, aún en nuestras camas, Dios no te va a dejar en tu cama, no. Dios no te va a dejar caído. Dios no te va a dejar caída. Si de tu cama comenzás alabando a Él, el poder de Dios se manifiesta en la alabanza de su pueblo. No importa cómo cantes. No hay un ministerio que dice, acá solamente cántalo, en toda la palabra, en todos los salmos vas a decir, alaba a Dios, pueblo, levántate, alaba a Dios, glorifica, exáltalo, glorificar a Dios. Alabar a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. A todos nos dice, no importa cómo pienses que lo haga, la mejor melodía sale del corazón. Pero sí se alabarlo en espíritu y en verdad. Entonces cuando nosotros lo adoramos en espíritu y en verdad, cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Removemos todas las fuerzas del enemigo. Cuando nosotros alabamos a Dios, cancelamos las puertas del infierno. Porque Él se quiere llevar la alabanza. La alabanza que Él quiere, no puedo, me siento mal, no voy a ir, me voy a quedar, me frustro, siento que no puedo, hasta acá llegué. Esa es la alabanza que el enemigo quiere que nosotros declaremos. Pero cuando nosotros empezamos a levantar, le adoramos a Dios y le damos con las fuerzas que tenemos, en ese momento Él se va a glorificar. Entonces lo que sucedió en ese mismo instante fue un hecho sobrenatural. Se rompieron las cadenas de Pablo y Silas. Quiero que lo sigamos leyendo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de los que la soltaron, que todos se soltaron. Despertaron al carcelero y viendo todas las puertas abiertas de la cárcel, dice que sacó la espada y se iba muy jugado. Se escapan todos los presos, se van todos, intentó atentar contra su vida. A Pablo clamó en la voz diciendo, no temas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se presentó adentro y temblando se mostró a los pies de Pablo y Silas. Sacándolos le dijo,
lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándola a su casa le puso a la mesa y se regocijó con toda su casa al haber creído a Dios. Podemos ver lo que pasa cuando nosotros alabamos a Dios. Y dice que los carceleros le oían. Ellos veían que aún en la situación que se encontraba, ellos alababan a Dios. La alabanza también causa liberación. Podemos ver en 1 Samuel 16, y si alguien lo quiere leer, 16, 14 y 15. Samuel 16, 14 y 15. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Dice, porque en ese momento, dice que cuando él estaba atormentado, David dice que tocaba con el arpa. Y cuando tocaba dice que él sentía alivio. ¿Por qué? Porque dice que cuando David tocaba el espíritu, se apartaba. ¿Por qué se apartaba? Porque había presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y donde hay libertad, el enemigo no puede estar. Él lo que quiere es atar nuestras vidas. Pero el alabar a Dios con su instrumento hace que Saúl tenga esa paz en su corazón. Entonces, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros exaltamos el nombre de Dios, comienza a haber liberación para nuestras vidas. Si estás triste, debes orar y también cantar alabanza, alabar a Dios. Quizás sea una frase corta y digas: Señor, yo te alabo. Y con esa frase corta te vas a alabar a Dios todo el día. Yo te amo, Señor. Yo te exalto. No importa cómo estés, pero yo te alabo, Señor. Entonces es tan importante declarar esa libertad en medio de la alabanza. Cuando nosotros venimos mal, estamos angustiados y alabamos a Dios, algo sucede. Porque habíamos dicho de un principio que recibimos poder. Y como nosotras somos poderosas en Dios, cuando alabamos a Dios se manifiesta su poder. Porque su presencia está en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando vos alabas a Dios, Él se empieza a manifestar. No importa la situación. Y si estás contento, más. Si estás contenta, más alabar a Dios. Si estás triste, alabar a Dios. Si estás enfermo, no te dice que aún en tu cama alabes a Dios. En todo momento, la presencia de Dios, el poder de Dios se va a manifestar. Y no te vas a ir como estás. No vas a quedar como estás. Algo va a suceder. Algo sucedió en esa casa. Algo sucedió en ese lugar. Se rompieron cadenas. Hubo una liberación. Es decir, la alabanza causa liberación. La alabanza y la adoración a nuestro Dios nos lleva a una vida victoriosa. ¿Y cómo obtener esa vida victoriosa? Yo quiero invitarte a que puedas buscar en Segunda de Crónicas, en Segunda de Crónicas
y le multiplicaban la cantidad a los que estaban de este lado, alabando a Dios, se dieron cuenta entre ellos y se empezaron a matar entre ellos. Y la victoria fue del ejército de Dios. Mujeres, Dios nos llama a ser guerreras espirituales, a ser guerreras en medio de cada dificultad, a alabar a Dios todo tiempo. No te quedes en tu cama. Decir a la que tienes al lado, no te quedes en tu cama. Comenzar tu cama hasta el propósito de Dios. Dios tiene cosas grandes en su sector, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero no dejes de alabar a Dios. Cuando se levanten contra ti ejércitos, huestes espirituales de majestad, ejércitos de deudas, enfermedad, malas noticias, desamparo, desempleo, ansiedad, estrés, ejércitos hostiles que amenazan tu paz, tu comunión con Dios, ese momento alaba a Dios. En todo momento alaba a Dios. No dejes de alabarlo, no dejes de honrarlo. Y si la